Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Decía el escritor húngaro Sándor Márai que los jóvenes soviéticos de 20 o 30 años, instruidos en los campos de educación marxista-leninista, solo se diferenciaban de los miembros salvajes y desprovistos de escrúpulos de las juventudes hitlerianas por sus rasgos físicos. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que nos afecta en el mundo en general y a los cubanos en especial. Un fenómeno que ha causado devastación y muerte durante prácticamente toda la historia de la humanidad. Un fenómeno que ha provocado cientos de años de atraso científico. Un fenómeno que intentó borrar, eliminar, asesinar el pensamiento más avanzado de cada una de las épocas por la que ha transcurrido la humanidad. Un fenómeno que hoy se sufre en todo el mundo y, como yo soy cubano, voy a explicarlo relacionado con Cuba. Hoy vamos a hablar del fanatismo político y los fanáticos políticos. Según la definición de la Real Academia Española, el fanatismo es un apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Según el Merriam-Webster Dictionary, el fanático es alguien marcado por un entusiasmo excesivo y una devoción a menudo intensa y poco crítica sobre la política. Según Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, aquí en España, los fanáticos precisan la presencia de un enemigo externo al que atribuyen todas sus frustraciones como factor fundamental para conformar una identidad propia y generar una cohesión grupal. Ese es el caldo de cultivo en el que germinan las semillas del odio que pueden conducir a la venganza y a la violencia. Esta definición de Enrique Echeburúa es espectacular, porque si cambiamos la palabra fanáticos por el término comunistas cubanos, miren el resultado que tenemos. Los comunistas cubanos precisan la presencia de un enemigo externo, Estados Unidos, al que atribuyen todas sus frustraciones, desastre económico, como factor fundamental para conformar una identidad propia y generar una cohesión grupal. El pueblo unido jamás será vencido. Este es el caldo de cultivo en el que germinan las semillas del odio que pueden conducir a la venganza y a la violencia, actos de repudio, golpizas a las damas de blanco. Muy pocas personas lo han dicho mejor y más claro que Enrique Echeburúa. ¿Cómo identificar a un fanático? Un fanático tiene un deseo irrefrenable de imponer sus propias ideas. Desprecia a quienes piensan distinto. Cree que sus ideas son incuestionables. Tiene una visión unilateral de un planteamiento y rechaza todo espíritu crítico a sus ideas. Los fanáticos en general se creen dueños de la verdad y no aceptan cuestionamientos. No son personas razonables, se alteran fácilmente, son obsesivos, son autoritarios, se encierran en sus ideas, son radicales o extremistas, no escuchan opiniones diferentes a las suyas, suelen rodearse de otras personas fanáticas, son discriminantes e intolerantes ante quienes piensan distinto u opuesto a ellos, no miden sus actos cuando se trata de defender sus ideas, afirman tener todas las respuestas y no necesitar cuestionamiento de las propias. El fanático político defiende a capa y espada sus opiniones y creencias. Defiende su propia verdad, defiende su poder. Su capacidad de razonamiento es escasa y es por eso que es fácilmente engañado por charlatanes, caudillos y politiqueros, como era el caso de Fidel Castro. Defiende tesis falsas, es iracundo e irascible. Su capacidad de reacción es violenta e irracional. El fanático cree que lo sabe todo, se cree capaz de resolver todos los problemas y con el poder de sancionar o castigar a todo el que piense distinto. El fanático político es quien justifica las acciones tanto de la derecha como de la izquierda, de cualquier parte del espectro político, acciones que van desde ejecuciones sumarias, torturas, genocidios, como es el caso del remolcador 13 de marzo. Cree que el fin justifica los medios y por ello defiende las suspensiones de las libertades fundamentales, juicios amañados, noticias falsas, como es el caso de Ferrer. El fanático político es quien justifica la persecución de periodistas independientes, quien justifica la represión hasta en las redes sociales,
quien justifica los encarcelamientos a personas que piensan distinto, como es el caso de Ruama o de Yander, y lo justifica, entre otras cosas, nombrando a ese enemigo externo que definía Eche Burúa en su concepto, en este caso, los Estados Unidos. El fanático político posee un entusiasmo tóxico sobre sus ideales, una persistencia en imponer su cosmovisión de las cosas, su pasión exagerada por un candidato o un partido político. Esa es la frase "yo soy Fidel". En psicología, los fanáticos se los ubica en el grupo de las personas inseguras que tratan de compensar sus sentimientos de inferioridad por la fuerza, el chantaje o la mentira. No tienen la capacidad de razonar, generar ideas ni respuestas. Requieren de personas incondicionales a ellos. Pueden ser otros fanáticos, pueden ser oportunistas o simplemente los llamados tontos útiles para, a través de un discurso obsesivo y burlesco y populista, recuerden aquel discurso de actitudes elvis-preslianas de Fidel Castro, desviar la atención de su fracaso. Y generalmente la atención es desviada a un enemigo externo, de ese que hablaba Eche Burúa, en este caso, en el caso de Cuba, los Estados Unidos, o hacia un enemigo interno, en teoría cómplice de ese enemigo externo. En el caso de Cuba serían los opositores, la UNPACU, las Damas de Blanco y todas estas personas. El fanático político, además, es rechazado por la gente inteligente, ya sea de derecha o de izquierda. Este fanático prácticamente enloquece cuando se siente rechazado. En una sociedad donde se inicia un proceso totalitario, casi siempre encabezado por fanáticos políticos, los intelectuales, la gente inteligente de la sociedad, suelen ser los primeros en emigrar o en ser encarcelados o en ser ejecutados, porque son los primeros que rechazan el fanatismo político. ¿Cómo tú puedes valorar si te estás comportando como un fanático? Evidentemente un fanático no se reconoce a sí mismo, pero lo que sí podemos es determinar si estamos teniendo una creencia irracional, ya que el fanatismo es, según algunos expertos, precisamente eso, es una creencia irracional. ¿Y cómo sabemos si tenemos una creencia irracional? Pues tenemos una creencia irracional si tenemos una idea que nos haga daño. Si tenemos una idea que sea dañina para nuestro entorno, si no somos conscientes del impacto que causa esa idea en nosotros, es decir, si la gente nos lo dice y no nos damos cuenta, y si rechazamos todo lo contrario a esa idea por definición. Si cumplimos estos 4 requisitos, es posible que tengamos una creencia irracional y por tanto estemos comportándonos como un fanático. Si cumples estos 4 requisitos, puede que no seas un revolucionario cubano, puede que no seas un fidelista, puede que no seas un comunista, puede que simplemente seas un fanático, así de claro. En este caso tienes 2 opciones. Una opción es combatir esta creencia irracional de forma consciente y con ayuda de tu entorno. Hay un ejercicio muy simple que yo suelo hacer, bastante frecuente, que es aplicar el método popperiano. Yo planteo una idea e intento yo mismo demostrar que esa idea es falsa, incluso pido ayuda a mi entorno para que me ayude a demostrar que esa idea es falsa y está equivocada. Esto te ayuda a tener perspectiva de las cosas y a saber si estás teniendo una creencia irracional. Y la otra opción es acudir al médico porque el fanatismo político es una enfermedad y hay que atenderla. Familia, en Cuba tenemos muchas personas que se creen políticos y simplemente son fanáticos políticos. Ni siquiera se cuestionan lo más mínimo ni de la política interna del país ni de la política externa. Simplemente siguen a un líder o a un partido y hacen ciegamente lo que ese líder o ese partido, en el caso de Cuba, el Partido Comunista de Cuba, les ordena que hagan y les ordena que digan. Y eso es comportarse de manera fanática, sin razonamiento, sin pensamiento crítico ni autocrítico, y tratando de imponer esa idea por la fuerza muchas veces al resto de los ciudadanos. Así que ya sabes, comunista cubano, revolucionario cubano, fidelista cubano, analiza tu forma de pensar
porque puede que no seas nada de eso, simplemente seas un fanático. Este es el vídeo que tenía para hoy, familia, espero les haya gustado. Un saludo, nos vemos en próximos videos.